Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sobre la Roca. El día de hoy vamos a platicar un poco de cómo estudiar la Biblia, porque sí sabemos que la Biblia es un instrumento que nos permite conocer más a Dios, pero se han preguntado, ¿y cómo comienzo a leerla? ¿Cómo la estudio? Cuando leo, no la entiendo. ¿Qué pasa con algunos personajes que se mencionan en el Antiguo, en el Nuevo Testamento? Para eso, el día de hoy vamos a comenzar con algunos puntos. Primero que nada, quiero recordarte que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo y eso mismo nos invita a pedir todos los días, cuando leamos la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos ayude a traer conocimiento espiritual y a entender su palabra. Yo te recomiendo primero que nada que tengas una Biblia en físico. Hay diferentes tipos, hay de estudio, sencillas e incluso hay diferentes traducciones. Yo tengo la mía, que se llama la Biblia Extreme del Joven Radical. Es una Biblia justamente para jóvenes que es un instrumento de mucha ayuda porque vienen diferentes apartados. Pero no te preocupes, si no tienes una Biblia en físico por el momento, podemos apoyarnos de la Biblia digital. Yo te recomiendo físico porque puedes subrayar, puedes hacer anotaciones, sin embargo, puedes utilizar como un instrumento también la digital. Para empezar y entender un poco de esta palabra, yo te recomiendo que empecemos por el Nuevo Testamento, para que inicies comenzando a conocer quién es Jesús, cómo era, cómo es y cómo quiere que nosotros seamos en esta tierra. Conociendo a Jesús, tendremos un panorama más grande de cómo ser hijos de Dios. Existen 5 libros evangélicos, que es ¡Son 13! Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Puedes comenzar por alguno de ellos. Yo te recomiendo que sea por Juan, porque te explica más a profundidad todo el comienzo de quién es Jesús. Sin embargo, metiéndote un poco más en su palabra, lograrás descubrir lo que Él quiere que conozcamos de su personalidad, de a quién dejó el Espíritu Santo, parte de la Trinidad. Ya teniendo tu Biblia en físico, también te recomiendo que utilices un cuaderno en especial, en donde puedas hacer anotaciones de lo que el Espíritu Santo va hablando a tu día a día. Yo, por ejemplo, les digo que comencé a estudiar Lucas y tengo Lucas e investigué un poco del contexto de este libro, como qué es un evangelio, cuál es el propósito principal de este libro, las fechas incluso en que se escribieron, para que yo me pueda dar una idea de la situación que se estaba viviendo en ese entonces, y quién era Lucas, quién era el escritor, para que yo entienda mejor. Entrando en tu tiempo de devoción, oras primero, le dices al Espíritu Santo que te guíe, que te enseñe, comienzas a leer la palabra. Yo te recomiendo que tengas algunas herramientas o algunas partes, que por ejemplo yo pongo el subtema que viene ahí mismo en la Biblia y también los versículos que estoy leyendo en ese día, y leo la mayoría de veces. Te recomiendo que leas más de una vez para que el inicio comiences, lo que no entiendes al 100 lo vuelvas a leer y así puedas tener un mejor entendimiento. Yo hago una pequeña investigación de lo que leí. Por ejemplo, aquí investigación. ¿Qué significa Teófilo? Que es un nombre. A lo mejor es como, ¿por qué investigaste qué significa un nombre? Pero realmente el Espíritu Santo te va diciendo que investigar para que puedas entender mejor. Y bueno, yo escribo una pequeña parte de qué se trató lo que leí, con mis propias palabras, para que me profundice más y más. Después de lo que se trató, hago una aplicación a mi vida. ¿Cómo puedo aplicar lo que leí? Si tal vez en ese momento estaba leyendo sobre Teófilo, quién fue Teófilo en ese entonces, pues yo cómo puedo aplicar ese escrito.
ya que lo escribo aplicable a lo que yo hago, a la vida de Perla. Hay una oración que también la escribo. A mí me funciona escribir las oraciones cada día porque me permite después, cuando vuelva a leer la oración, y recordar que realmente Dios es fiel y escucha lo que necesitamos. Entonces la oración la escribo brevemente y ya en mi tiempo de devoción hago la oración más a profundidad. Y bueno, también yo escribo y te recomiendo que escribas un versículo, el versículo más importante de lo que leíste. Estos son pequeños tips que te ayudan a entender más su palabra, a conocerla, pero sobre todo a aplicarla en tu día a día. Estudiar su palabra puede escucharse o sentirse un poco complicada. Claro que cuando lo hacemos por nuestras propias fuerzas y conocimiento, incluso hasta puede ser imposible. Pero recordemos que tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía y que nos dirige y nos usa para compartir lo que quiere que compartamos. Gracias por escuchar este video y te invito a que no te pierdas el siguiente. Bye.